bienvenidos a Gestión Solidaria, el programa donde presentamos a los protagonistas del sector cooperativo colombiano y nacional e internacional también, porque esto es un movimiento mundial. Hoy nos acompaña don Hernando Emilio Zavala Salazar. Él es historiador de la Universidad de Antioquia y especialista en Derecho Cooperativo y solidario de la Universidad Cooperativa de Colombia. Profesor Zavala, muchas gracias por atendernos. Tenemos dos temas importantes el día de hoy. El primero, el DANE, que es el organismo estadístico del Estado colombiano, revela el Producto Interno Bruto Nacional. Sin embargo, el sector cooperativo pues no tiene una medición, no hay una cifra que identifique qué tan grande es. Hace una década, década y media se hablaba de un 5, de un 4% de participación en el PIB. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué se puede decir respecto a esa cifra tan importante del PIB con la participación del sector solidario? Sí, Alfredo, antes de responderte exactamente lo que puede estar pasando con el indicador del PIB al interior de la economía solidaria, tengo que decirte que el tema de poder hacer unas mediciones macroeconómicas, es decir, unas mediciones donde permitan precisarse la participación de las empresas de economía social y solidaria en las cuentas nacionales y en los indicadores macroeconómicos que maneja el DANE, ha sido un tema recurrente desde hace muchos años, ¿cierto? Precisamente porque a veces utilizamos metodologías para mirar esas mediciones que no son aceptadas por los órganos responsables de la estadística nacional y no concuerdan entonces con las metodologías que ellos mantienen, ¿cierto? Es por eso que ahora en las discusiones que se dieron para producir el COMPES 4051, se estableció dentro de una de las acciones inmediatas a realizar en estos 2 años, la de construir la metodología de cuentas satélites o la metodología de cuentas que puedan precisar la vinculación de la economía social y solidaria en el país, ¿cierto? Eso es lo que se llamaría entonces las cuentas satélites de la economía social y solidaria, pero la metodología no existe, ¿cierto? Lo que hemos hecho, o por lo menos lo que han hecho algunos de los organismos de integración nacional, es producir un indicador de PIB que parte de considerar la cantidad de ingresos que producen las organizaciones, ¿cierto? Sean organizaciones cooperativas, mutuales o de fondos de empleados, y sobre la base de eso aplicarles entonces un poco cuánto es esa cantidad de ingresos, a cuánto corresponde con la cifra nacional del PIB, ¿cierto? Y de ahí ha surgido en algunas oportunidades la idea de que hemos tenido hasta el 6%, en algunos momentos se habló de ello, ¿cierto? Pero la verdad es que la manera como hacemos nosotros las cosas no corresponden exactamente a la manera o la metodología para producir ese indicador, ¿cierto? Claro. La verdad es que nosotros no pasamos más allá del 3% del PIB, ¿cierto? En un momento. Casi que en este momento la cifra... Casi que en este momento la cifra es irrelevante. Lo que hay que destacar es que ante el hecho de que para el gobierno el sector solidario es transversal a toda la economía, en ningún momento hay una representación significativa de la actividad como tal, de la forma de hacer esos negocios. Sí, ve, la dificultad es la siguiente, la dificultad es que habría que integrar todo el esfuerzo de captación de información de base anual y está disperso en las diferentes superintendencias, ¿cierto? A veces hay superintendencias que solamente entregan esa información al año, a veces se demoran hasta 2 años, ¿cierto? Entonces, coger esa información exclusivamente sobre la base de lo que diga la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Economía Solidaria, nos resulta una información muy parcial, porque
hay una muy buena participación, por ejemplo, de, de las cuentas en la Superintendencia de Salud, en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ¿cierto? Bueno, esa es una primera dificultad, no ha habido una integración de la información que se produce, ¿cierto? Pero la segunda dificultad es que no se ha producido una metodología de cómo depuramos esa información, cómo cogemos la información, la adecuamos a la construcción de la información macroeconómica que tiene el DANE para que sea efectivamente cierta, porque es que nosotros transversalizamos en muchas áreas y no se puede solamente coger la información financiera, que es lo tradicional, o sea, la información que se produce desde la Superintendencia Financiera o desde la Superintendencia de Economía Solidaria para las cooperativas con actividad financiera. Y bueno, esa es una primera problemática. La segunda problemática es que hace años, por lo menos en el 2010, por ejemplo, la producción de ingresos que se hacía a través de las cooperativas de trabajo asociado era supremamente alta, ¿cierto? Era de muchos millones de pesos como ingresos, es decir, tomado entonces desde el punto de vista contable como valores que ingresaban a la cuenta de resultados de las cooperativas, ¿cierto? Y eso permitía, según la metodología que se estaba planteando en esos momentos, permitía elevar mucho la cuenta del PIB o de la participación del PIB, sobre todo de cooperativismo, ¿cierto? Pero la verdad eh, es que esa situación hay que reformularla, ¿cierto? Y por eso es necesario echar mano de una metodología que se llama cuentas satélite, ¿cierto? Que ya se sobre todo en España, en general, en la comunidad europea se manejan las cuentas satélites de la economía social y tienen una metodología, pero en Colombia no la tenemos. Ahora se está mirando cómo se logra transferir esa metodología para que en diferentes países de América Latina podamos tener una, una visión real de cuál es nuestra participación en el. Claro. Pero Alfredo, El, 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 independientemente, perdóname, yo te hago una acotación sí, final. Independientemente de producir un indicador del 5, 6, 10%, lo que sea, eh, a nosotros nos interesa es mirar ese indicador en los niveles locales, ¿cierto? ¿Sí? En los niveles locales, vos sabes que es que la economía nuestra tiene particularidades, ¿cierto? Y realmente desde el concepto de la intervención que hace la economía solidaria en la economía, nos interesa es cuál es la participación, cómo contribuye al desarrollo económico en cada territorio, ¿cierto? Y resulta que en algunos estudios que se han realizado hay territorios en el país con una alta participación del PIB, ¿cierto? Es decir, si uno va a mirar, por ejemplo, territorios como el norte de Antioquia, donde está toda la producción lechera, donde hay gran cantidad de cooperativas de orden crédito participando en eso, la, el PIB real en esos territorios y la participación es muy alta por parte de la economía solidaria. O si vamos a otros territorios, por ejemplo, como los territorios cafeteros o los territorios de Santander del Sur, por ejemplo, en la zona de Guanindá, encontramos altos niveles de. Entonces, la cosa es que para poder producir esto, tenemos que separar un poco de, del interés de la construcción de un PIB que tiene el mundo capitalista a la construcción de un PIB que esté acorde con nuestros propósitos de desarrollo local, de satisfacción de necesidades, etcétera, etcétera. Mira que la discusión no es tan simple, no es simplemente aplicar unas categorías que han sido tradiciones en la econometría. sí, es un tema bastante complejo y de mucho tiempo, llevan años en eso. Pero, por ejemplo, ustedes que han estado en esa mesa intersectorial y que han estado a través del CIRIEC y los centros de investigación y desde las mismas mesas que se han creado en los diferentes departamentos, especialmente en Antioquia, ¿ustedes conocen algo de lo que dijo el director del DANE de que se va a utilizar el método mexicano?
método mexicano, no lo sé, es cierto, no lo sé. Lo que sí es que desde el CIDIEC sí hemos propuesto que revisemos un poco la metodología que se ha producido en CIDIEC España, que es la metodología que se ha adaptado para la construcción de las cuentas satélites en la comunidad europea. Es decir, los estudios que se han hecho desde CIDIEC en España, sobre todo en la Universidad de Valencia, le ha permitido al Parlamento Europeo y a la comunidad misma tener claridad sobre la participación de la economía social, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es el más experimentado, porque lleva muchos años, 15 o más años de construir cuentas satélites, ¿cierto? Yo he escuchado el tema de México y demás, pero no existe, porque es que en México no tienen, pues por lo menos por lo que yo sé, no tienen esas cosas, ¿cierto? Y si las tienen, es un ejercicio que está haciendo CIDI en México de tratar de coger lo que se hace en Europa para adaptarlo a México. Sería la misma situación que se propone Claro. para Colombia. El segundo tema es muy similar y se produjo casi que durante las mismas 24 horas del tema anterior, y es que eh, hay reportes de la superintendencia, pero la superintendencia reporta casi 3.420 entidades, cuando hace unos 4, 5, 6 años se hablaba de 6.000, se hablaba de 8.000, hace 10 años se hablaba de 11.000 entidades cooperativas. Es lógico que desaparecieron casi 6.000 empresas de trabajo asociado y que las de ahorro y crédito pues también se han ido reduciendo, aunque aumentan el número de oficinas. ¿Cómo analizar esa otra situación? O sea, ¿hay menos cooperativismo o está cada vez más concentrado o la superintendencia no está llegando realmente donde debe llegar? Bueno, Alfredo, ahí hay que tener en cuenta tres situaciones, ¿sí? La única superintendencia no es la de economía solidaria. Ella recoge una, una expresión de la economía solidaria, ¿cierto? Pero si usted revisa cuántas cooperativas de transporte hay y que están registradas en la Superintendencia de Puertos y Transportes, cuántas de salud o cuántas de vigilancia y seguridad privada, ¿sí? Entonces el espectro del número de organizaciones es mucho más alto, sobre todo en el tema cooperativo, ¿cierto? Es mucho más alto de lo que se expresa en los informes de la Superintendencia de Economía Solidaria. Esos informes son parciales. Cuando uno va a producir, digamos, un observatorio global en ese sentido, tiene que coger la información de todas las superintendencias. Ese es el primer problema. El segundo problema es que se produjo efectivamente una disminución gigantesca de organizaciones durante el periodo que va del 2011 al 2015 por efecto de la desaparición de las cooperativas de trabajo asociado a las que se aplicó las fórmulas del decreto 2150 de 2011. ¿Cierto? En sentido estricto, un estudio que yo realicé en 2015 demostré que en ese periodo, o sea, entre diciembre de 2011 y diciembre de 2014, desaparecieron el 85% de las cooperativas de trabajo asociado. ¿Sí? Eso es un fenómeno. Yo no puedo medir unas cosas respecto de 2010 porque ahí, como te digo, en el mundo de las cooperativas de trabajo asociado era inmensa la producción de ingresos. Era inmensa. Hemos dicho, la producción de ingresos de las cooperativas financieras frente a respecto de ellas era una cosa muy pequeña. ¿Sí? Claro. Entonces, esa comparación no la podemos hacer. Pero hay un tercer elemento que se ha venido debatiendo y es una falta, sobre todo de muchas cooperativas pequeñas, ¿cierto? Una falta de disciplina para cumplir con sus obligaciones de información anual a las superintendencias, ¿sí?
Entonces eso nos lleva, por ejemplo, voy a colocarle un ejemplo, por ejemplo con las mutuales, ¿cierto? Todo el ejercicio de base nos da, hay 250 mutuales, pero cuando vamos a ver los reportes que hay a la superintendencia no pasan de 120, 130 al año, ¿cierto? Y eso es recurrente. Y ya cuando vamos a mirar la calidad de la información, resulta que las mutuales no tienen sino 15 o 20 mil o 30 mil asociados, cuando sabemos que eso no es así, ¿cierto? Es muchísimo más. Entonces, y lo mismo pasaría con muchas pequeñas cooperativas en las ciudades y en el campo que no reportan o que sí reportan información con mala calidad, ¿cierto? Claro. Entonces, esas cosas hay que superarlas inicialmente para poder construir unas bases de datos que nos permitan tener una información macroeconómica mucho más fidedigna. Le voy a combinar la última pregunta y es, hay analistas que afirman que precisamente esta carencia de cifras, tanto en las cifras nacionales como en las cifras de qué tan grande es el sector, no le permiten al cooperativismo y al sector solidario fijar un rumbo en la planeación estratégica. Esa es una parte de la primera pregunta. Y la segunda parte es que en medio de todo eso, mucha gente se queda esperando a ver qué luz, para dónde coger, qué se podría hacer ahí. Lo cierto, Alfredo, es lo siguiente. ¿Sí? En esto no podemos esperar que el Estado nos supla, ¿sí? Lo que hay que es perfeccionar las tareas que tienen que hacer las integraciones, ¿cierto? Puede ser en Confecol Nacional o en cada una de las asociaciones regionales. Te coloco como ejemplo. En Antioquia, desde el año 2000, producimos información estadística, ¿cierto? Más fidedigna, integrada, ¿cierto? Y la hacemos, y esa información generalmente tiene diferencias contra lo que presenta la superintendencia o contra lo que presenta Confecol Nacional. Porque cuando se hace bien el ejercicio en cada una de las regiones, entonces ese ejercicio permite tener mucho mayor fidelidad, precisión y actualidad en las cifras, ¿cierto? Esa es la primera cosa. Pero eso requiere entonces que, primero, que avancemos en algo que se llama la construcción de los observatorios anuales, ¿cierto? ¿Sí? Esa es una propuesta que hemos hecho desde Antioquia y que ha recogido el CIGEI y ya se le ha propuesto al gobierno nacional eso, que se produzcan observatorios en cada una de las regiones o por cada una de las grandes regiones del país, ¿cierto? Para que sea más fidedigna, para que la información que no llega de manera oficial podamos recogerla dentro de nuestras organizaciones. O sea que esa planeación va a tener que ser regional, no va a ser una planeación nacional. No, definitivamente los procesos de planeación nacional, Alfredo, no pueden funcionan. existir, y mucho menos en el mundo de la economía solidaria, que tiene un nivel de mayor autonomía regional, local, etcétera. Lo que uno puede producir son orientaciones de orden prospectivo, pero planeación no. La planeación tiene que ubicarse en los niveles regionales o microrregionales. Profesor, ¿vuelve dentro de algunos días para que nos siga ayudando a pensar este sector solidario? Bueno, con mucho gusto les voy colaborando y saque un ratico para estar con vos, ¿cierto? Muchas gracias. Es el profesor Hernando Zavala, aquí tengo el nombre, Hernando Emilio Zavala Salazar, desde la ciudad de Medellín. Nos acompañó el día de hoy. A todos ustedes los invitamos para que sigan en sintonía de Gestión Solidaria. Feliz día. Cooperando construimos un respaldo para cada momento. En Comeva nos unimos para salir adelante. Con nuestro primer paquete de alivios hemos apoyado a más de 50.000 asociados y ya tenemos listos nuevos alivios. Además, hemos entregado más de 24.000 mercados a familias vulnerables, apoyando la economía local. Únete a una comunidad que te respalda siempre. Cooperando somos más fuertes. Comeva nos facilita la vida.